Si ustedes recuerdan, en clase nosotros utilizamos las siguientes ecuaciones, ¿ya? Recordemos que para el rango, o sea, el rango es el intervalo que nosotros trabajamos, es decir, es la diferencia entre el punto máximo o el punto mínimo, ¿ya? O valor máximo y valor mínimo con el que estamos trabajando, y eso pues nos da una, por así decirlo, como una distancia, ¿verdad? Un valor dentro del intervalo que estamos trabajando. Luego utilizamos el valor para calcular K, que es el número de intervalos. Existen varias fórmulas, pero nosotros lo que estamos trabajando es la más común, que es la de Sturges, ¿ya? 1 más 3.322 logaritmo base 10 de n, ¿verdad? N que sería el número de muestras, ¿verdad? O el tamaño de la muestra. Y luego utilizamos, calculamos la amplitud. La amplitud es como la distancia que hay en cada intervalo que nosotros hemos subdividido, ¿verdad? El rango, ¿ya? Entonces la amplitud es el rango entre K, ya el número de intervalos. Entonces en la tarea ustedes tienen que calcular todo esto para que al final ustedes logren encontrar o determinar los intervalos. Yo les decía, pues para que puedan cuadrar, que trabajaran los intervalos cerrados, ¿verdad? Ya, si ustedes realizan bien esos cálculos, ustedes le tienen que dar una, si no me equivoco, como unos 5 intervalos, 6, no me acuerdo, y luego y la amplitud iba a dar 6, ¿ya? Y luego ustedes iban a trabajar intervalos cerrados a ambos lados, no semiabiertos como lo estábamos trabajando con los otros casos, ¿ya? Okay. Entonces, no sé si antes del repaso de la clase tienen alguna consulta sobre las tareas. Y en el otro caso, en la segunda tarea, ahí ustedes le daban los valores de, vamos a ver acá, nos dan los valores de un lanzamiento, de 50 lanzamientos de un dado. Entonces acá es mucho más sencillo. En este caso, ustedes lo que tienen que hacer es, el dado, cuando usted lanza un dado, entonces cuántos posibles valores vamos a obtener al lanzar un dado, ¿verdad? Entonces cuando nosotros lanzamos un dado, tenemos solamente 6 posibles valores, ¿verdad? Porque un dado tiene 6 caras, ¿verdad? Entonces nosotros los dividimos. En este caso son datos no agrupados, datos puntuales, y en base a esto entonces nosotros vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, si no me equivoco, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Creo que solamente vamos a contar estos datos, ¿ya? Entonces recordemos qué cosa era la frecuencia absoluta, pues la cantidad de veces que se repetía, ¿verdad? Cada uno de los posibles valores que obtenemos al lanzar el dado. Entonces, ¿alguna consulta sobre la tarea, muchachos? Realmente la amplitud es 6, porque a mí me da 8. En el segundo ítem. No, en el primero. ¿Cuánto Sí. el intervalo, dice usted, o la amplitud? La amplitud me da 8, según yo.
Bueno, yo aquí le voy a dar una pista. Esperen, vamos a ver si hay alguien más acá. Vamos a permitir a todos. Ok. Bueno, con el primer ejercicio, jóvenes, según mis cálculos, ¿verdad? Nos da, tiene que dar, ¿verdad? Acá el rango, bueno, según mis cálculos, el número de intervalos que tiene que darle son 7 y una amplitud de 6. Ya, para que revisen. Según mis cálculos, el ejercicio 1 le tiene que dar un total de 7 intervalos, o sea, 7 filas, ¿verdad? Sería del 1 al 7. Y acá vamos, ¿verdad? O sea, en cada, a usted le tiene que dar ya 7, ¿verdad? 7, para corregir acá, 7 intervalos, y en el caso de la amplitud tiene que darle ya 6 redondeados. Entonces yo les puse una nota que eso tenían que iniciar en 3 y terminar en 51. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo lo que acá en este caso ustedes tienen que comenzar a contar desde el bueno, sería del 3. Entonces usted tiene 3 más 6, nos daría 9. Y como vamos a trabajar intervalos cerrados, entonces vamos a tratar del 3 al 9. Ahora el siguiente intervalo, entonces comenzamos con 10. Entonces recuerden que la otra, por ejemplo, ya de acuerdo a cómo lo configuremos, por ejemplo, podría ser así, de 3 al 10, del 10 al 17, algo así, ¿verdad? Pero nosotros dijimos que no vamos a trabajar con intervalos semiabiertos acá para que nos cuadre. Entonces el segundo intervalo sería del 10. Entonces 10 más 6 nos da 16. Siguiente intervalo trabajaríamos 17. Entonces 17 más 6 quedaría 23. ¿Verdad? Siempre intervalo cerrado. El siguiente sería 24. 24 más 6 nos daría 30. Y así sucesivamente. El siguiente sería 31 más. Vamos a completarlo acá para que lo miremos. Entonces sería 5, 6 y 7. Entonces el segundo sería 31. 31 más 6 sería 37. El siguiente sería 38. 38 más 6, 44. Y luego tendríamos 45. 45 más 6, 51. Ok, y aquí ustedes ya tendrían su intervalo. Perdón, ya sí, los intervalos que se les pide en el ejercicio. Ya entonces, ¿qué correspondería después de todo esto? Es calcular la tabla de frecuencia tal como lo hemos hecho en clase. Yo creo que en este ejercicio se les pide a ustedes la marca de clase, el X sub I, después, ¿verdad? Tal y como lo hicimos en clase, y después los valores que conocemos nosotros, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa,
y la frecuencia relativa acumulada, tal y como lo hemos hecho en clase. Acá tal vez lo más complicado era determinar el intervalo y la amplitud. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en el primer ejercicio. No sé si ahí que pues quedamos claros o tienen alguna duda. Solo quiero ver si hay alguien más. Okay, entonces ya no sé si quedamos claros, ¿verdad? sobre lo que se le pedía en ese primer ítem de la tarea, ¿verdad? Y ahí ya le di pues ya prácticamente todo como dicen ahí como dicen algunos, pues toda la piedra pues del detalle, pues. Y esto era lo principal, o sea, los cálculos que había que pensar un poquito, determinar el rango, el número de intervalos y la amplitud. ¿Okay? Entonces, como lo repito, este valor de K es como lo utilizamos en clase, ¿verdad? Porque si ustedes buscan información, pues pueden encontrar otros valores que al final pues pueden ser que coincidan, ¿verdad? Con esto, pero puede haber sus variaciones. Entonces, y estos son los intervalos que ustedes tienen que trabajar. Por eso le ponía, ¿verdad? Que esos valores iban a ir entre 3 y 51. Entonces, no hay consulta sobre eso. Sobre esta, pues ya quedamos claros, no hay duda sobre el número de intervalos que se les pedía. Todo claro, profe. Excelente, entonces ya vimos, ¿verdad? Así esto es lo que van a hacer ustedes y luego completar la tabla tal y como lo hemos hecho en clase. El segundo ejercicio, el segundo ítem, ya vimos que era sobre el lanzamiento de dados. En el lanzamiento de dados solamente tenemos 6 posibles opciones, porque el dado tiene solamente 6 caras. Entonces usted va a establecer su tabla de frecuencia, tiene que ser parecida a esta. ¿Ya? En este caso son datos discretos, a diferencia de la primera tabla que son datos continuos. Entonces acá tenemos valores de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Que son los posibles valores al lanzar el dado. Y luego tenemos nuestra frecuencia absoluta, F sub i, que son la cantidad de veces que se repitió ese tiro, ¿verdad? Y luego pues ustedes proceden a calcular la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Creo que este ítem está muy sencillo, pero no sé, ¿tienen alguna duda? Yo creo que aquí queda claro. ¿Alguna duda sobre eso, sobre los dados? No hay dudas entonces, muchachas, sobre el ítem 2, sobre la tarea, ¿verdad? Sobre el lanzamiento de dados. Su tabla de frecuencia que ustedes van a trabajar es parecida a esta, ¿verdad? El número de, aquí se le llamaría esto número de, le digo, le llamaría el resultado, ¿verdad? La primera casilla sería el resultado, es decir, lo que resultó al tirar los dados. Entonces, eso es todo lo de la tarea. Okay, ahora solamente en esta clase yo lo que pretendo es explicar sobre las gráficas, porque con ustedes solamente podemos avanzar con los dados, perdón, con la famosa ojiva. Pero son varios tipos de gráficos. En este curso corresponde solamente repasar como son 5 o 6 tipos de gráficos. Solo voy a repasarlo acá ahorita. Okay. Al final de la clase, muchachos, voy a pasar la asistencia, ¿okay? para que estén pendientes. Entonces, en este curso corresponde repasar 2, 3, 4 tipos de gráficas. Nosotros, ya la que vimos en clase, son estas, la famosa ojiva. El ojiva es simplemente una tabla o una gráfica donde nosotros, ¿verdad? Comparamos en un intervalo mínimo
o el valor mínimo o L sub i, el límite inferior de cada intervalo, y luego lo comparamos con la frecuencia acumulada. Entonces, hay dos tipos de ojiva, miramos en clase, lo que nosotros llamamos ojiva menor que como la que estamos viendo acá, y la otra es la ojiva, ¿verdad? Cuando la gráfica es de la otra forma, se le llama ojiva mayor que, digamos la que estamos viendo acá. Creo que no se ve pantalla. La pantalla. Sí, no se ve nada. Ah, ay, me disculpan, hombre, no está. Pensaba que estaba compartiendo. Vamos a ver. Bueno, como según yo estoy haciendo aquí las tablas, pero como me dicen que están claros, pues estoy pensando que estoy compartiendo la pantalla. Voy a tener que volver a presentarlo, ok. Ok, ahí, mira, ahí se ve la pantalla, muchachos. Sí, ahora sí. Ok, voy a tener que volver a explicar eso, pues me disculpo un poco porque no sé que ustedes están viendo la pantalla. Esto que están viendo ahorita en pantalla es lo que les está explicando sobre el primer ejercicio de la tarea que ustedes están trabajando. Espero que esta semana pues logren terminarla para yo ya dejar la última tarea del segundo parcial. Recuerden que esta tarea vale... No aparece nada. ¿Qué dice? No le escucho. A mí no me parece como que estuviera compartiendo pantalla. No le ve, no ven. A mí sí me aparece, pues. Sí se ve la pantalla, profesor. Tal vez tienen que buscar, muchachos, ahí en Meet, tal vez se salieron de la pantalla principal. Revisen bien, ¿verdad? Hay veces uno se sale de donde está, del que está haciendo la presentación, entonces tienen que buscarme, ¿verdad? Ahí el que está haciendo la presentación y entrar para que se fijen. Entonces voy a hacer esto rápidamente otra vez, pues, muchachos, porque pensé que lo estaban viendo, ¿okay? La tarea número 4 tiene dos ítems, ¿verdad? El primer ítem, los dos, en las dos ítems que ustedes tienen que realizar tablas de frecuencia. En la primera, ¿cuál es el detalle? La primera tarea, en el primer ítem, ustedes tienen que, en base a los datos que a ustedes le entregan, son varios datos, se le llama datos continuos, ¿verdad? Porque se subdivide en varios, lo podemos hacer una fila por cada dato, entonces tenemos que establecer un rango, un intervalo, ahí lo están viendo en pantalla, que es K, y una amplitud, que es R entre K. Entonces, el rango es una resta entre el valor máximo que tienen ustedes los datos menos el valor mínimo, ¿verdad? Eso nos va a dar un número, que es como la distancia, por así decirlo, de ese intervalo. Y luego K sería el número de filas que nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Y A sería en cada fila, no cada intervalo que hemos dividido, el rango, ¿verdad? Es la distancia que hay entre esos valores, ¿verdad? Un valor del valor mínimo, el valor máximo, que sería L sub i. ¿Verdad? Recuerden que nosotros tenemos límite inferior y límite superior, ¿verdad? En cada intervalo. Entonces, alguien me escribió en el grupo, ¿verdad? Y también me dijeron ahorita que no les cerraba los intervalos, porque yo les dije en la tarea, ¿verdad? Una nota, les puse que estos valores tienen que andar entre un mínimo, o los intervalos entre 3 y 51. Entonces yo aquí ya le di, ¿verdad? Un detalle, ya prácticamente casi todo la tarea, porque esto es lo más complicado, que, ¿verdad? Ustedes tienen que obtener aproximadamente un valor de K de 7 y una amplitud de 6, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer estos cálculos paso a paso. Si ustedes no hacen estos cálculos del rango K y A paso a paso, solo me ponen una respuesta directa, tienen que puntos menos.
Entonces, ustedes van a comenzar desde 3. Como a mí me da un valor, una amplitud de 6, entonces, ¿qué hice yo? ¿Verdad? Usted tiene 3, un límite inferior, más 6, tenemos 9. ¿verdad? Entonces, yo trabajo de 3 a 9. Miren que son intervalos cerrados, no son como lo que hemos trabajado en clase, que son intervalos semiabiertos. Cuando trabajamos, por ejemplo, acá al izquierdo cerrado y acá abierto, entonces es un intervalo semiabierto. Entonces, en este caso son intervalos cerrados. Entonces, el siguiente intervalo, yo comienzo con 10, ¿verdad? Es 10 más 6, ¿cuánto sería? 10 más 6 serían 16. Entonces, este intervalo yo lo voy a trabajar entre 10 y 16. El segundo intervalo, ¿cómo sería? Entre 17 más 6, 23. Luego 24 más 6, 30. Y así sucesivamente, como ustedes lo están viendo en pantalla, hasta llegar a 51. Como ustedes pueden ver, acá ahí yo he podido cerrar, ¿verdad? Con un valor mínimo, ¿verdad? De 3 hasta 51, que sería el X máximo, ¿verdad? Del rango. Y ya luego, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues sencillo, hacer lo mismo que hicimos en clase, calcular la marca de clase X sub I, la frecuencia absoluta, calcular la frecuencia absoluta acumulada, calcular la frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Tal y como hicimos los ejemplos en clase, ¿verdad? Hace ya varios días. ¿Okay? Este es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio consistía de unos dados, ¿verdad? Era el lanzamiento de unos dados, se le daba 50 lanzamientos. Entonces yo le decía que esos dados, cuando lanzar un dado, usted obtiene 6 posibles resultados. No va a obtener ni más ni menos, porque lógicamente el dado tiene 6 caras. Entonces usted va a obtener 6 posibles resultados, que sería la primera columna. Y luego simplemente iba a calcular frecuencias, ¿verdad? La frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Sencillo, ¿verdad? Recordemos que F sub I pues son los números de veces que se repitió ese lanzamiento en nuestro experimento. Sencillo, ¿verdad? Entonces, sobre esto les decía yo porque si habían preguntas. Entonces, sobre el primer ítem es este de la tarea y el segundo es este de los dados. Ahora sí, estamos claros, ¿verdad? Ahora sí ya vimos la pantalla. Consultas, por favor, de los últimos que se conectaron, si estamos claros con la tarea, lo que van a hacer. Okay, entonces, recuerden que ahorita pues no he solucionado la cuestión de Bueno, el WhatsApp pues no estoy tan al día porque lo estoy viendo por WhatsApp web y se desactualiza pues la información, no llega el mensaje el mismo día pero después se borran, así que todavía no he podido solucionar eso. Recuerden que esta semana yo trato de resolver ese problema. Entonces estamos claros todos y todas con las tareas, por lo menos de ahorita. Entonces espero que esta semana logren ustedes ya resolver esas tareas. Lo pueden hacer en su cuaderno, subirlo en PDF. Y si ustedes pues quieren trabajar y aprender y practicar usar en Excel, Word, pues perfectamente lo pueden hacer en Word y subirlo en PDF, ¿verdad? Todo está en función de su tiempo y su capacidad, ¿verdad? Entonces, el día de hoy solamente quiero hacer una presentación de todas las gráficas que nos corresponde ver en este curso. Para las gráficas, muchachos, en estadística son varios tipos de gráficas, pero nosotros solamente pues vamos a repasar 4 tipos de gráficas. ¿Okay? La que hemos estado viendo en clase, ¿verdad? Creo que en 2 días, 2 domingos, domingo y medio, son las famosas ojivas. La ojiva se divide en 2 tipos, la ojiva menor que es la que estamos viendo ahí, esa la trabajamos en clase, y la otra es la ojiva
mayor que esta que está acá. Entonces hay dos posibles formas de realizar esa gráfica, y como ustedes pueden ver, como ustedes o vieron en clase, las gráficas nos sirven para hacer interpretaciones, nada, ¿verdad? Sencillo hacer interpretaciones o análisis de ciertos datos que nosotros recopilemos en nuestra empresa o nuestro trabajo. Entonces, en esta gráfica de la ojiva, vamos a recordar acá de la ojiva mayor que nosotros estuvimos analizando la gráfica de los trabajadores. Entonces, en la ojiva mayor que nosotros, lo que vimos en clase, nosotros estuvimos analizando intervalos semiabiertos. Acá en la gráfica, que el que tengo, esto lo tenemos en el campus. Ustedes recuerdan, estos son datos, estos intervalos son semiabiertos, ¿verdad? Porque la primero es el intervalo cerrado. Ya en el segundo LSU y el intervalo superior son intervalos semiabiertos, ¿verdad? Porque tenemos un paréntesis, acá tenemos un corchete. Entonces, en este caso, nosotros que trabajamos en clase son intervalos semiabiertos. Entonces, nosotros, ¿verdad?, lo que hicimos en ese ejercicio fue simplemente nosotros nos daban el salario, ¿verdad?, el intervalo, el número de trabajadores, que eran 42, y luego nosotros trabajamos la frecuencia acumulada, trabajamos, este sería acá F sub I, el número de trabajadores era F sub I, la frecuencia acumulada, ¿verdad?, sería esta, y luego nosotros calculamos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Entonces, acá el detalle, creo que donde tuvimos un pego al inicio fue, ¿verdad?, en calcular la frecuencia acumulada. Recordemos que cuando estamos trabajando la ojiva menor que es lo que estamos analizando en nuestra tabla de frecuencia acumulada, que es esta que está por acá. Nosotros anotábamos la cantidad de trabajadores que tenían un salario menor a ese intervalo. ¿Ya? Entonces decíamos que en el primer caso era 0, como estamos viendo acá, cuánto ganaban menos de 75, ¿ya? Y luego pues y así íbamos sumando con el siguiente intervalo, cuánto ganaban menos de 135, dijimos que eran 5, ¿verdad?, porque eran 5 los que estaban acá. Después preguntaban en la tercera fila cuánto ganaban menos de 195, entonces serían 12. ¿Por qué 12, verdad? Porque estábamos sumando los 5 del primer intervalo, los 7 del segundo intervalo, entonces nos da un valor de 12. Después nos preguntaban, ¿verdad?, cuánto ganaban menos de 255. Entonces el valor era 24. ¿Por qué? Porque sumábamos la primera fila de 5, los 7 del segundo intervalo y los 12 del tercer intervalo, entonces 24. Y así sucesivamente íbamos calculando la frecuencia acumulada. Y aquí ya tengo los valores, ¿verdad? Y después, para encontrar H sub I y F sub la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, pues simplemente yo les he dicho, ¿verdad?, que eso consiste en pasar los datos que tenemos aquí, estos datos, pasarlo a porcentaje. Entonces, estos datos que teníamos en esta fila lo íbamos a dividir entre 42, que es el total, es decir, 5 entre 42, entonces nos iba a dar un valor decimal, ¿verdad? Ese era, creo que aquí iba a dar, era 0.119, entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, H sub I, ¿qué cosa es? Es un valor en porcentaje de F sub I, de la frecuencia acumulada. ¿Y qué cosa es H sub I? H sub I es, por así decirlo, es el valor en porcentaje de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, por ejemplo, en la primera fila tenemos 0, es decir, 0%. Lógicamente aquí en H sub I nos va a dar un valor de 0 por acá. Luego este 5 le vamos a dividir entre 42, igual, entonces nos va a dar un valor de
0.11, 0.1119 y así sucesivamente. Entonces todos estos valores de acá le vamos a pasar a decimal. ¿Y para qué nos sirven estos valores? Pues al final, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Calculábamos, ¿verdad? Hacíamos una tabla o dibujamos un eje, perdón, ¿verdad? Acá iban a estar los límites inferiores, ¿verdad? En este caso de los salarios mínimos por cada intervalo. Recordemos que acá habían vamos a ver, habían 7 intervalos, 1, 2 y 7 intervalos. Entonces nosotros marcábamos nuestros intervalos con sus valores mínimos, ¿verdad? Que eran 75, 135 y así sucesivamente. Y en la columna del Y teníamos nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué cosa eran esos valores? Entonces eran lo que teníamos acá. Esta es la frecuencia acumulada. Entonces, por ejemplo, para el valor de 75, ¿cuánto es el valor que nos correspondía? 0. Para 135, ¿qué valor nos correspondía? Según nuestra tabla era 5 en la frecuencia acumulada. Entonces estos valores andaban, nosotros pusimos creo acá de 25 a 50. Entonces 135 le corresponde un valor de 5 en el acumulado. Entonces hacíamos unos puntitos y así sucesivamente, ya. A cada intervalo, 195 le correspondían 12. Y así al final nosotros obteníamos, ¿verdad?, diferentes puntos, ¿verdad?, que tiene que más o menos algo así, ¿verdad? Lo voy a hacer así, aproximado. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Entonces al final, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Uníamos estos puntos para obtener nuestra ojiva, ¿verdad? Nosotros podíamos analizarlo de esa manera, ¿verdad?, en base a las frecuencias a la frecuencia absoluta, pero también lo podemos nosotros relacionar en base al porcentaje. Creo que esto si no nos dio tiempo. Es decir, acá nuestro valor máximo era 100%. Cada uno de estos valores que tenemos acá tienen un porcentaje, como lo que vimos en pantalla, 11.9. Entonces nosotros podíamos establecer acá a cada punto un porcentaje. Por ejemplo, 10%. Todo esto de acá son porcentajes. Acá 30. No sé, con ayuda de estos valores, la frecuencia acumulada más los porcentajes, entonces nosotros podemos hacer una lectura de lo que estamos analizando. Es decir, por ejemplo, ¿cuánta gente tiene un valor, gana menos de 195 dólares? Dice aquí que son 12 personas. Por ejemplo, aquí son 12 personas. Entonces nosotros podemos decir, un total de 12 personas ganan menos de 195 dólares. Y esas personas, ¿verdad? Un caso hipotético, ¿verdad? Ahorita no tengo el valor exacto. Esas 12 personas corresponden a un 10% del total de trabajadores, ¿verdad?, que hay en la empresa. Ahora, si yo digo, ¿cuánto gana menos de 135 dólares? Aquí dice que la frecuencia acumulada es 5. No sé, ¿cuántos trabajadores ganan menos de 135 dólares? Entonces, según esta gráfica, son 5 trabajadores. Y esos 5 trabajadores, vamos a suponer, un caso hipotético, equivalen a un total vamos a ponerle 4%, aunque sería menos, ¿verdad? 4%. Entonces, esta tabla, estos valores de acá en porcentaje, creo que no nos dio tiempo a hacerlo en clase con ustedes. Entonces ustedes lo pueden anexar en sus cuadernos cuando tengan un tiempito, ¿verdad? A cada uno de los frecuencias acumuladas anexarle un porcentaje, ya que ustedes ya pueden tener una visión clara entre el salario mínimo, ¿verdad? Recordemos que en esto
estamos analizando salarios, pero podemos analizar otro tipo de valores. Entonces tenemos los salarios acá abajo, los salarios mínimos. Luego tenemos los números de trabajadores, ¿verdad? La cantidad de acuerdo acumulado, ¿verdad? La frecuencia acumulada de trabajadores de acuerdo al salario mínimo que ganan. Y acá a la derecha tenemos, ¿verdad? Esa frecuencia acumulada de trabajadores, pero en porcentaje. Y si ustedes recuerdan, la frecuencia absoluta mayor que, también lo hicimos en clase, ya aquí no lo vamos a hacer por falta de tiempo, pero la frecuencia absoluta acumulada pues tiene más o menos esta forma, ¿verdad? Entonces comenzamos a analizar al revés, ¿verdad? Nuestra interpretación sería al contrario, ¿verdad? Lo que estuvimos analizando. Entonces esto es la gráfica ojiva, ¿verdad? Esto se le conoce ojiva o como curva de frecuencia acumulada, ¿verdad? Cualquiera de esos dos nombres usted lo puede encontrar en un documento, ¿verdad? Como ojiva o frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ver, frecuencia acumulada, ¿verdad? Se llama frecuencia acumulada. Que el otro tipo de gráficas que nos corresponde ver en este curso son lo que se le llama una gráfica de diagrama. No es una gráfica, sino un diagrama de tallo y hoja. Ya le voy a explicar un ejemplo. En las tareas que va a quedar esta semana, ustedes van a hacer las gráficas de un diagrama de tallo y hoja. Yo les voy a dar unos enlaces para que ustedes se guíen el paso a paso de cómo se hace. Acá vamos a ampliar cómo se miraría una gráfica de tallo y hoja, un diagrama, perdón. Entonces, acá ustedes estamos viendo lo que se le llama diagrama de tallo y hoja. Como ustedes pueden ver, son números, ¿verdad? Acá a estos números de la izquierda se le llama tallo y los números de la derecha se le llama hojas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las gráficas que a nosotros nos corresponde, los diagramas. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Los otros diagramas que a nosotros nos corresponde ver en este curso se llama diagrama de puntos. Vamos a ampliarlo para que ustedes lo vean. Este es un diagrama de puntos. Estos números que están acá son valores que nosotros hemos recopilado de un análisis, ¿verdad? Entonces es una forma de nosotros visualizar los datos que hemos recopilado. Y los otros valores, si no da tiempo hoy, pues lo espero repasar la próxima semana, porque esto la diagrama de pastel pues es muy utilizado y me gustaría pues que ustedes, si no saben, ¿verdad? O todavía no lo han visto, pues aprender a graficar esto de forma manual, porque nosotros normalmente lo hacemos en Excel. Posiblemente no en nuestra vida diaria no tengamos que estar haciéndolo ahora con la tecnología de forma manual, ¿verdad? Sino hay software. Espérenme, vamos para aquí que anexar a otros muchachos. Entonces esta gráfica de pastel es una de las más comunes para datos cualitativos. Normalmente esto se utiliza casi por lo general para datos cualitativos, como el que ustedes hicieron en su tarea de investigación de las personas que utilizaban celulares según su marca. Entonces esto espero verlos en clase, ¿verdad? Hacerlo en clase también le va a caer de tarea. Entonces estas son las gráficas que vamos a ver nosotros en clase. Después hay otros tipos de gráficas como de barras, ¿verdad? De horizontales, verticales, pero en este curso pues no lo vamos a ver, pero ustedes pueden investigar por su propia cuenta, ¿verdad? Son sencillos, gráfica de columnas, gráfica de barras, que son de las más comunes, ¿verdad? De las que nosotros utilizamos. Gráficos de líneas, por ejemplo, estos gráficos de líneas son muy importantes para datos cuantitativos y para tener ciertas formas, otras maneras de visualizar nuestros datos. Entonces vamos a ver un ejemplo del diagrama de tallo y hoja para que ustedes lo vean bien, ¿verdad? Más o menos de qué se trata. Y repito, en la tarea les va a quedar un ejercicio de esto y yo les voy a dar el enlace para que ustedes se guíen, ¿verdad? No es muy
complicado, ¿verdad? Entonces, en una investigación se realizó medidas de altura de 40 alumnos. Entonces, se recopilaron los datos. Acá los datos de las alturas de cada alumno, aquí se supone que tiene que ver 40 alturas. Vamos a ver si nadie más se conectó. Entonces, acá están 40 datos de alturas. Estas alturas, muchachos, están ya redondeadas con 3 dígitos, ¿verdad? No, normalmente las alturas se utilizan decimales, ¿verdad? Pero acá están ya redondeados, ¿verdad? A números enteros. Entonces, 144, ahora acá no nos dan si son pulgadas, centímetros, pero lógicamente tendrían que ser centímetros, pues, porque si estamos hablando, si fueran pulgadas, entonces serían en centímetros, serían 360 centímetros, entonces no vamos a hallar muchachos de 3.6 metros, ya, porque eso serían 144 pulgadas, son 3.6 metros, 360 centímetros. Entonces, lógicamente estos son centímetros, tampoco van a ser milímetros, ¿verdad? Porque si no fueran en miniatura. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Primero se midió la altura a 40 alumnos. Después se ordenaron los datos de menor a mayor. Como ustedes pueden ver, comenzó de 144, así sucesivamente, hasta la altura máxima de 181. Hay valores que se repiten, ¿verdad? Por ejemplo, el 144, el 153, 155... y así sucesivamente. Hay muchos valores que se repiten porque hay alumnos, ¿verdad? Personas que tienen casi aproximadamente la misma altura. Entonces, en este diagrama, esto se llama, voy a poner aquí la nota, esto es para hacer un diagrama de tallo hoja, ¿verdad? Diagrama de tallo y hoja, ¿verdad? Tiene un nombre como de botánica, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted en este caso? Todos estos valores que nosotros nos han dado, vamos a hacer un zoom, todos tienen tres decimales, 3 dígitos. Entonces, para establecer el tallo, qué números van a ser el tallo y cuál es la hoja, va a depender de la cantidad de decimales. Ya, si fueran, por ejemplo, solo números de 2 decimales, ¿verdad? Máximo, entonces el tallo va a ser diferente, ¿verdad? Por ejemplo, 30. Entonces, cuando son de 2 decimales, mi tallo van a ser el primer dígito, ¿verdad? Los primeros dígitos. Pero yo en este caso, como tengo 3 decimales, yo en este caso, yo establezco en este ejercicio que mis tallos van a ser los primeros dígitos. Es decir, yo tengo 140 valores, por ejemplo, de como 144, tengo 150 y así sucesivamente. Entonces, yo voy a establecer que mis primeros 2 dígitos van a ser mi tallo y el tercer dígito van a corresponder a las hojas. Ahora vamos a ver cómo es eso. Entonces yo voy a dibujar una línea acá vertical. Luego voy a decir que acá a este lado, al lado derecho está el tallo y acá están las hojas. Entonces, yo he dicho que mis primeros decimales van a ser mis tallos. Entonces, mis primeros 2 decimales van a ser 14. Después, ¿verdad? Aquí miro que se repiten los 14, ¿verdad? Ya luego, miro que aquí tengo los 150, 153. Entonces, en este caso, van a ser los 15.
mis tallos, y así sucesivamente. En los tallos de 160 los números los números de 160 a más van a ser el 16 mis tallos, luego el 17 para los números de 170, y luego sería el 18 para los números que van entre 180 y 181. Y entonces yo acá he establecido mis tallos o mis tallos. Ahora voy a establecer o anotar las hojas. Entonces, en mi primer tallo, que tienen dígitos de 14, ¿cuáles van a ser las hojas? Vamos a hacer un zoom aquí para que lo miremos. Entonces, ¿cuáles van a ser mis hojas en los tallos de 14? Van a ser aquí el 4, el 6, el 7, el 9, ¿verdad? Hasta ahí, porque luego vienen de 150. Entonces, el 4 se repite 2 veces, no hay problema, yo lo pongo 2 veces. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, mis hojas en mi tallo de 14, ¿cuáles van a ser? Van a ser 4, ¿verdad? Porque tengo un 144. Después el otro, también otro 4, porque tengo otro 144. Después, ¿cuál sería? 6, porque tengo un 146. Después un 7, porque tengo un 147. Después 9, porque tengo un 149. Y aquí establecido mis primeras hojas, y así voy sucesivamente con los demás datos. En las tallos de 15 tengo un 0, ¿por qué? Porque tengo un número de 150. Después un 3, porque tengo un 153. Después otro, porque tengo 253. Después 2 5, porque tengo 255. Después 2 7, porque tengo 257. Vamos a reducir esto. Después tengo, ¿verdad? Tal vez ustedes no lo pueden ver de ahí de celular, ¿verdad? Aquí lo voy a anotar. Tengo un 8 porque tengo un 158, y luego 2 9 porque tengo 259, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a hacer directo. Tengo 260, luego tengo un 162, 363, un 165, 266, 267, un 168 y un 169. Ahora hay con los tallos de 17. Entonces tengo 270, un 171, un 172, 274, un 175, un 168, perdón, un 177 y un 178. 180, el tallo de 18, entonces uno de 180 y 2 de 181. Entonces yo aquí he hecho mi diagrama de tallos y hojas, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, estos diagramas realmente resultan para cuando son datos discretos, ¿verdad? Valores enteros, pero que realmente no sean muchos los datos, ¿verdad? Y podamos subdividirlo de esa manera. Entonces yo aquí, realizando mi diagrama de tallos y hojas, ¿verdad? Donde tengo la altura de 140 al 1, puedo identificar fácilmente que la mayor altura, o la altura más común, va entre el intervalo de 160 a 169 centímetros, y luego, ¿verdad?, corresponden a la altura de 150 y la altura de más de 170. ¿Bien? Entonces los alumnos más bajitos son muy pocos, y los que son mucho más altos, de 180 más, son muy pocos. Entonces yo aquí tengo una idea gráfica, un diagrama de todas las alturas de mis alumnos. No sé si tienen alguna duda sobre este gráfico. Como ustedes pueden ver, es muy sencillo. ¿Alguna consulta sobre este gráfico diagrama de tallo y hoja? Repito, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente agrupamos, ¿verdad?, la altura de 40 alumnos de un aula de clase. Consulta, duda.
¿verdad? Acá nosotros solamente estamos haciendo gráficas, escalas de frecuencia y diagramas, pero en los próximos ejercicios que nosotros hagamos, ya en las próximas clases que nos veamos, vamos a comenzar a analizar medianas, media, moda, entonces, y a partir de estos gráficos y esas tablas, entonces nosotros vamos a hacer esos cálculos, ¿ok? Entonces, esto es parte apenas de los cálculos que nosotros tenemos que hacer más adelante. ¿Alguna duda entonces sobre el diagrama de tallo y hoja? Okay, no hay preguntas, ¿verdad? Para continuar. Vamos a hacer nuestra última gráfica, ¿verdad? Para que no se desconecten y luego después de la otra gráfica pasamos a la asistencia. Entonces, si no hay dudas, continuemos. La última gráfica, que se llama diagrama de puntos. Vamos a ver si no hay nadie más. Entonces vamos a hacer la última gráfica para ir terminando. Entonces, la otra gráfica que nos corresponde a este ejercicio es lo que se le conoce como diagrama de puntos. Aquí yo tengo un ejemplo. Voy a subir. Entonces el ejercicio que acabamos de ver ahorita se llama, o diagrama, se llama diagrama de tallo y hoja, que tiene esa configuración que estamos viendo en pantalla. Este es el diagrama de tallo y hoja. Como ustedes pueden ver en este ejemplo que estoy presentando ahorita en pantalla, solamente estamos trabajando con datos de 2 dígitos nada más. Por eso en el tallo solamente aparece un dígito, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, ya cuando trabajamos con 3 dígitos a más, ya entonces la agrupación va a depender, ¿verdad?, del criterio de la persona. La otra gráfica que vamos a ver ahorita para terminar la clase es lo que se le llama diagrama de puntos. Es muy parecido a este diagrama de tallo y hoja. Aquí lo voy a hacer, vamos a ampliarlo. El diagrama de puntos tiene esta configuración. Voy a presentar en pantalla. Okay. Entonces, estos diagramas de puntos, yo estoy visualizando en la frecuencia con que se repite cierto valor. Entonces, estos valores que están acá, o estos números, me están representando un valor. Puede ser cualquier cosa. Ya, puede ser altura, temperatura, distancia, dinero, gastos, compra, etcétera, ¿verdad? O cualquier cosa me puede representar. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se construye. Este también es muy fácil, esta gráfica. Entonces en las tareas les van a quedar a ustedes de todas estas gráficas que tienen que realizar. En las que no podamos ver en clase, como en esta, ¿verdad? Entonces yo les voy a dar un enlace para que ustedes sigan el paso a paso, ¿verdad? O compartir este video. Entonces en el siguiente ejemplo, para realizar nuestro diagrama, recordemos que esto se llama diagrama de puntos. Vamos a escribirlo acá. Diagrama de puntos. Okay, entonces hay un estudio, o se hizo una encuesta a un total de 20 estudiantes, ¿verdad? Y en eso, esos estudiantes realizaron un examen y entonces todos ellos obtuvieron una nota, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla. Voy a ampliar un poco para que ustedes lo vean. Entonces yo acá en la columna de la izquierda está el estudiante, ¿verdad? No nos ponen nombre, solamente nos ponen un código por cada estudiante que va del 1 hasta el 20. En la columna derecha aparece la nota del examen de cada estudiante. Entonces a mí me piden hacer un diagrama de puntos con estos datos recopilados para tener una visión gráfica o resumida de las notas que obtuvieron esos estudiantes, porque así en forma de una tabla usted nos puede darse una idea pues cuáles son las notas que más se repiten. Acá como son 20, podría ser que a simple vista pudiéramos identificar, ¿verdad?, cómo se repiten, pero si son 200 estudiantes, 100, 1000, 2000, ¿cómo va a ser eso usted para tener una idea? Es imposible.
Entonces para eso usted recurre a la realización de un diagrama de puntos. ¿Qué consiste eso? Yo voy a elaborar primero un eje, ¿no? Voy a hacerlo por acá. Yo establezco una línea acá. Vamos a hacer algo pequeña para verlo mejor. Por acá mejor lo vamos a hacer. Entonces hacemos nuestra línea y luego identificamos cuál sería el valor mínimo o de las notas o la nota mínima. Entonces yo estoy viendo en esta tabla que la nota más mínima es de 1 punto y la nota máxima es de 10 puntos. Entonces yo voy a trabajar un rango entre 1 hasta 10. Entonces viene usted y comienza a marcar de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso yo no lo estoy haciendo a escala. Ahora, lógicamente esto para que quede bien tiene que hacerse a escala, pues, para que se mire mejor. Yo lo estoy haciendo aquí al manualizado, al aproximado. Entonces, y voy a poner los valores de cada intervalo. ¿Qué cosa me representan estos valores que están acá? Estos serían mis notas. Estos serían las notas obtenidas por cada uno de los estudiantes. En los ejemplos realmente no nos ponen una columna vertical, pero nosotros podemos hacerla, ¿ya? Para tener una mejor idea. Dice que esto usted lo puede trabajar hasta parecido como una ojiva. Usted puede escribir acá los valores que se repiten o la frecuencia acumulada de cada uno de ellos, cuántas veces se repiten, y acá podemos escribir hasta por porcentaje. Ya podemos pasar esos valores que se repiten a porcentaje. O sea, estos valores si usted desea lo puede pasar a una tabla de frecuencia. Ya como una tabla de frecuencia, ¿qué va a hacer usted? Escribir los resultados obtenidos, que van del 1 al 10. Después usted puede escribir la frecuencia absoluta, es decir, las veces que se repite cada valor, cada nota, frecuencia acumulada y así sucesivamente, F sub I mayúscula. Entonces, y la frecuencia relativa, y en base a eso nosotros es conocer el porcentaje que se repite cada nota. Pero en este caso, en la gráfica de puntos no nos piden eso, ¿verdad? Usted lo puede, pero podríamos hacerlo si queremos, ¿ok? Aquí sería como la frecuencia acumulada. Repito, esta línea que está acá no es necesario, pero yo lo voy a poner. Entonces, en mi nota, ¿cuántos estudiantes obtuvieron una nota de 1? Entonces yo acá, yo sé que es 1, ¿verdad? Porque ya tengo los datos. ¿Cuántos obtuvieron nota de 2? Ninguno. ¿Cuántos obtuvieron una nota de 3? 1. Una nota de 4, 2. Nota de 5, fueron 5 alumnos. Ya, nota de 6, fueron 3 alumnos. Nota de 7 fueron 4 alumnos. Nota de 8 fueron 2 alumnos. Nota de 9, 1 alumno. Y una nota de 10, 1 alumno. ¿Okay? Entonces, yo acá puedo obtener resultados. Aquí no lo vamos a ver, tal vez en los videos, en el enlace que yo les comparta a ustedes. Ustedes van a ver ejemplos, ¿verdad? De cómo ¿qué podemos encontrar acá? Nosotros podemos encontrar un valor mínimo, podemos encontrar un rango, ¿verdad? El rango puede ir de 10 menos 1, o sea, tenemos un rango de 9 unidades, ¿verdad? Podemos establecer la media, la mediana, pero no lo vamos a hacer esos cálculos porque no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Hasta en las próximas sesiones de clase. Entonces, acá nosotros podemos encontrar la media, ¿verdad? De todos estos valores. Podemos encontrar lo que se le llama la mediana, el promedio, etcétera. Entonces, pero acá a simple vista, sin hacer ningún cálculo de media, mediana, yo puedo ver que las notas que más se repiten son de 5 puntos, es decir, la mayor parte de los estudiantes obtuvieron
5 puntos. Luego el resto andan entre 7 y 6 puntos. Y luego vemos que los estudiantes que podemos establecer como aplazados. Ahora, si nosotros decimos que la nota mínima es de 6 puntos, entonces podemos decir, ¿verdad?, identificar cuántos alumnos aplazados hay, ¿verdad? Podemos establecer cuántos alumnos aprobados existen, ¿verdad?, partiendo de una nota mínima, ¿verdad? Y cuántos alumnos tuvieron la nota máxima, en este caso es 10. Entonces, este diagrama de puntos es muy útil para cuando nosotros analizamos estos datos discretos, ¿verdad?, datos puntuales, y que no son muchos, ¿verdad?, porque si fueran tal vez un rango mucho más grande, de 1 a 100, se nos haría, podemos hacer una gráfica de puntos, ¿verdad?, pero se nos haría muy grande esos valores. Entonces, este es la última gráfica que vamos a aprender hoy. ¿Alguna duda sobre este diagrama de puntos, consulta o aporte antes de pasar a asistencia?